esta mañana. Hola, buen día. ¿Aló? Sí, hola, buen día. Buenos días. Hola. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio. Primeramente, agradecerlos su compañía esta mañana y desear que cada uno de ustedes esté sobrellevando de la mejor manera esta situación tan especial que nos ha tocado pasar, sobre todo cuidándose ustedes mismos y a sus familias. Este webinar lo dictamos mensualmente en el marco de la Escuela de la Sostenibilidad y en esta ocasión vamos a ofrecerles una charla con el ABC para la construcción de una buena estrategia de responsabilidad social. Entendemos que enfrentarse al papel en blanco para el diseño de una estrategia puede ser todo un reto para los responsables de esta tarea. Sin embargo, no hay que olvidarse que todas las áreas o departamentos de la compañía, de la empresa o de la organización son partícipes de la construcción e implementación de la misma. La charla del día de hoy nos la va a dar María Caridad Pastor, es nuestra especialista de responsabilidad social, y a lo largo de esta nos va a facilitar una serie de temas claves y de pasos a seguir en la construcción de esta estrategia, que lo que buscamos siempre es que sea una estrategia sostenible, medible y por tanto efectiva. María Caridad tiene más de 8 años de experiencia, es comunicadora especializada en marketing y responsabilidad social de la UDLA, tiene diplomados en gestión de proyectos sociales, responsabilidad social y liderazgo de las universidades de Salamanca y de la Autónoma de Madrid. Se encuentra terminando en la actualidad una maestría en responsabilidad social y liderazgo sostenible en la Universidad de Barcelona. Antes de dar paso a María Caridad, unas breves indicaciones para poder facilitar y llevar de la mejor manera este espacio. Primeramente, el webinar va a durar 1 hora, alrededor de 45 minutos estará María Caridad compartiéndonos la información y luego abriremos 15 minutos para poder responder sus inquietudes. Para facilitar esas inquietudes, agradeceremos utilizar el chat que está abierto o durante los 15 minutos ustedes nos indicarán si es que desean que se les habilite el micrófono. Favor, tener siempre cuidado de mantener cerrados los micrófonos y sus, ¿cómo se llaman? Cámaras, para no tener problemas con el tema de la señal. E indicarles que luego de este webinar les vamos a hacer llegar una breve encuesta para levantar sus impresiones respecto a esta entrega y luego de haberla receptado, nosotros les haremos llegar la presentación que nos va a compartir María Caridad. Empecemos entonces, María Caridad, muchas gracias, bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, Pauli. Bueno, hola con todos, mucho gusto a los que ya me conocen y a los que no, es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Como les decía Paulina, mi nombre es María Caridad Pastor, yo trabajo para Ceres, soy la especialista en responsabilidad social y el objetivo de este webinar, más que nada, va a ser un webinar técnico que lo que busca es generar en ustedes el conocimiento clave y el formato, para llamarlo así, de cómo se debe estructurar una estrategia de responsabilidad social dentro de una organización. Entonces, sin más, iniciemos. Entonces, perdón, ya. Como ustedes saben, Ceres es el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Nosotros ya tenemos en el mercado 15 años. Nuestro objetivo es ser la plataforma líder para la construcción de un Ecuador sostenible. Somos una red de varias empresas públicas, privadas, ONGs, de todo tipo y de todo índole, que lo que busca es
alcanzar un Ecuador sostenible, ¿no es cierto? Actualmente ya contamos con alrededor de 79 empresas, de las cuales seguimos creciendo, y estas organizaciones en conjunto con CERES lo que buscamos es apoyarles a ustedes para generar valor mediante un modelo de negocio que es la responsabilidad social y la sostenibilidad. Con eso dicho, podemos ya iniciar. Entonces, es importante, obviamente, iniciar con conceptos básicos. ¿Qué es la responsabilidad social? Bueno, mucho de esto se ha visto un poco en el transcurso de los últimos años, ha venido evolucionando. A un inicio siempre se tenía como un concepto de donación, de labor social, de filantropía, de marketing social, dejando a un lado realmente lo que es y para qué sirve. Aquí ustedes van a encontrar una definición muy clara y sencilla de entender de lo que es la responsabilidad social, ¿no es cierto? La responsabilidad social como tal es un modelo de gestión de negocio en donde se gestiona todos los ámbitos económicos, sociales y ambientales. A esto se le reconoce siempre los intereses de los diferentes stakeholders de esta organización, y cuando hablamos de stakeholders hablamos de todos los públicos de interés dentro de la organización. Así como esta, que es una manera muy sencilla de entender lo que es la responsabilidad social, ustedes van a encontrar varias definiciones de lo que es. La Unión Europea en su libro verde siempre la define como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Para ponerle en palabras mucho más sencillas, es lo mismo que ustedes ven plasmado aquí en la pantalla. Un modelo de gestión de negocio que busca alcanzar el triple impacto a través de entender las necesidades e intereses de los diferentes públicos de interés o stakeholders de la organización. Ahora, aquí ustedes van a encontrar algunos puntos importantes de qué es la responsabilidad social y cómo esto ha ido generando valor dentro de la organización. Es importante recalcar que ser socialmente responsable no significa cumplir netamente con las obligaciones legales, porque al ustedes cumplir con las obligaciones legales ya están siendo una empresa que sigue una normativa, si no ustedes van a tener muchos inconvenientes en general para poder subsistir. Lo que busca la responsabilidad social o ser una empresa socialmente responsable es ir un poco más allá de lo que te exige la normativa, ¿no es cierto? Es invertir en tu capital humano, es invertir en tus diferentes stakeholders y entender qué es lo que ellos buscan y qué es lo que ellos necesitan para generarles valor, y a la par, obviamente, la organización generará mucho más valor. En sí, el planteamiento de la responsabilidad social, a mí me gusta mucho siempre plasmarlo y que las organizaciones cuando inician este proceso entiendan claramente que la responsabilidad social es dejar a un lado este concepto, como yo les decía, de filantropía, dejar a un lado este concepto de marketing y netamente enfocarse a que es un modelo de gestión de negocio. Y este modelo de gestión de negocio lo que busca es generarle valor a la organización, en donde partirá directamente desde la estrategia del negocio, es decir, estaremos hablando desde el núcleo de la organización, su planificación estratégica. Con esto, es importante también entender que la responsabilidad social es 100% transversal. Y cuando hablamos de que la responsabilidad social es 100% transversal, significa que va a afectar a todos los ámbitos de la organización. Entonces, la ISO 26000 y muchas otras normas, perdón, ahí, ya. Lo divide en dimensiones internas y dimensiones externas de la responsabilidad social, que van muy de la mano con lo que es la dimensión de la organización, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes van a ver lo que significa la dimensión interna. La dimensión interna lo que te indica es que contempla la empresa desde el interés social y por lo tanto tiene que ver con los aspectos claves de la gestión de los recursos humanos y de la seguridad laboral,
la formación, desarrollo de los trabajadores, la gestión de la calidad y obviamente el tema de medio ambiente. Y esta se divide o se lo considera como gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo y gestión de impacto ambiental. Y estas solo son algunas de las temáticas que entran dentro de lo que viene a ser la dimensión interna. Y cuando hablamos de gestión de recursos humanos, para que ustedes tengan una pequeña idea de a lo que nos referimos, estamos hablando de un tema de aprendizaje, planes de carrera, equilibrio entre la vida familiar y profesional del recurso humano, temas de satisfacción, fidelidad, rotación de personal. Todo esto entra dentro de lo que es gestión de recursos humanos, ¿no es cierto? Prácticas responsables. Luego también manejamos el tema de salud y seguridad en el trabajo, y aquí es todo lo que son procesos de gestión o normativas internas dentro de la organización que nos ayuden a nosotros controlar y mantener la seguridad de nuestros propios trabajadores, ¿no es cierto? Igual también aquí entra mucho el tema de tener políticas para la contratación de proveedores y todo lo que busque, todo lo que tenga que ver en el ámbito de la salud y la seguridad de la organización y su gestión. Y luego hablamos de la gestión del impacto ambiental, ¿no es cierto? Y aquí muchas de las organizaciones siempre dicen, bueno, si necesariamente yo soy una organización de servicios, ¿cuál va a ser realmente mi gestión en impacto ambiental? Bueno, es importante darse cuenta que la responsabilidad social parte del triple impacto, del ámbito social, económico y ambiental. Es decir, que sea cual sea el giro de negocio de la organización, siempre va a generar algún tipo de impacto. Entonces, cuando hablamos de impacto ambiental, depende mucho del giro del negocio de la organización, pero en sí podemos hablar a grosso modo de reducir el consumo de recursos energéticos, de disminuir las emisiones y obviamente de políticas integrales que buscan y favorezcan el bienestar o reducir el impacto ambiental de la organización. Luego tenemos la dimensión externa y en la dimensión externa lo que a esto se refiere es a todas las relaciones de la empresa con sus agentes externos y su entorno social. Aquí ustedes van a ver todo lo que no tiene una relación directa, ustedes no pueden controlarlo de manera directa. Sin embargo, aquí podemos hablar de todo lo que es la comunidad en sí, clientes, proveedores, consumidores, y hablamos a modo grosso de todo lo que es derechos humanos, ¿no es cierto? En la comunidad, para darles un ejemplo, estamos hablando de cómo la organización está apoyando a la comunidad en donde ellos tienen una afectación directa y cuál es el beneficio o el valor que ellos están generando a esta comunidad. También cuando hablamos de clientes, proveedores y consumidores, es súper importante aquí enmarcar un tema de por qué es tan importante la RCE, específicamente para clientes, ¿no? Que a la final ellos vienen a ser uno de los stakeholders más importantes siempre para una organización y para que ésta sea sostenible. Y la pregunta que uno debe hacerse siempre aquí es, más allá de solventar la necesidad que nosotros estamos alcanzando o cumpliendo mediante mi producto o mi servicio como empresa, cómo yo estoy mejorando la calidad de vida de mis clientes. Y ese es el eje diferenciador que le va a generar mucho valor a tu organización y donde las acciones de responsabilidad social se van a ver enmarcadas realmente en generarle valor a la organización. Y luego, obviamente, hablamos de derechos humanos, que esta es una de las dimensiones de la responsabilidad social que viene a ser uno de los pilares de las mismas, que no es que solo está enfocada en dimensión externa, también está enfocada en dimensión interna, pero lo que busca obviamente es que se cumplan, ¿no? Que en cada una de las acciones que realicemos como organización, estos sean nuestros pilares. Con un poco que somos mucho más y como yo les quiero presentar aquí el ciclo de la responsabilidad social.
Entonces, ustedes como pueden ver, esto es un ciclo, es un plan de mejora continua. Nunca vamos a poder alcanzar una perfección al 100%. No hay empresa en el mundo en donde te diga que es 100% sostenible o una empresa que es 100% socialmente responsable, ya que esto continúa cada tiempo que se vayan cumpliendo los diferentes hitos que la organización se haya planteado. Entonces, nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar mucho en lo que es definir prioridades y planificar, ¿no es cierto? Es decir, cómo estructurar ya la estrategia de responsabilidad social a manera más sencilla y ya plasmada, dejando a un lado un poco toda esta teoría que mucho se habla de responsabilidad social y explicarles a ustedes de una manera mucho más gráfica cómo se debe estructurar o cómo nosotros hemos planteado estructurar una estrategia de RCE. Entonces, aquí ustedes van a encontrar un gráfico que a mí me gusta mucho porque considero que es muy completo y que se divide la implementación o la estructuración de la responsabilidad social en la empresa en 4 fases. ¿Sí? En estas 4 fases lo que vamos a hacer de ahora en adelante es ir analizando cada una de estas fases y ir entendiendo qué significa y cómo se debe alcanzar. ¿Ya? Al final del webinar podremos ir solventando todas las preguntas o inquietudes que ustedes tengan y iremos tratando uno por uno para que ustedes puedan identificar claramente en qué lugar de este plan ustedes como organización se encuentran, sea que estamos iniciando una fase A o estamos por una fase B, etcétera. ¿Sí? Entonces, para iniciar es importante ir entendiendo cada una de estas fases. Entonces, la fase A lo que te dice es reflexionar sobre el alcance e el impacto de la responsabilidad social en la empresa. Y en esta fase lo que realmente estamos buscando es poder decidir cuál es el alcance de la responsabilidad social dentro de la organización. Es decir, ¿qué queremos nosotros hacer como empresa cuando implementamos responsabilidad social? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el alcance? Y más que nada, ¿cuál va a ser el impacto que nosotros vamos a querer generar aquí? Y eso es súper importante porque el impacto es lo que realmente diferencia a la responsabilidad social o a un plan de responsabilidad social de cualquier otro plan de planificación estratégica como tal, porque aquí nosotros lo que nos importa es medir el impacto. Entonces, dentro de eso, es importante tener una tierra fértil, ¿sí? Cuando vamos a iniciar un proceso de responsabilidad social. Y cuando hablamos de una tierra fértil, realmente lo que estamos buscando o lo que queremos o lo que decimos es una expresión que nos dice que tenemos buenos cimientos, ¿no? Es decir, primero tiene que haber un compromiso por parte de la dirección, de la alta dirección. Es decir, como ustedes pueden ver, esto es 100% estratégico, ¿ya? Por ende, es decir que la alta gerencia, el directorio, presidencia ejecutiva, la más alta autoridad de la organización, tiene que entender por qué se está haciendo y tiene que haber un compromiso por parte de ellos. Solo así se generará este efecto cascada en donde las diferentes áreas van a poder trabajar de la mano con directrices claras que generen valor a la organización. El segundo es el apoyo por parte de las personas. Y apoyo por parte de las personas me refiero en general a que tiene que haber una cultura colaborativa dentro de la organización. Y por eso, como les decía, es tan importante que haya este apoyo por la alta dirección. Y obviamente vamos a tener que tener recursos y vamos a tener que tener formación, porque este es un nuevo proceso. Estamos incursionando en un nuevo modelo de gestión de negocio. Es decir, no necesariamente se va a cambiar cómo se ha venido manejando la organización todo este tiempo, pero sí van a haber cambios estructurales y para eso vamos a necesitar invertir en formación y vamos a tener que tener recursos que nos ayuden a alcanzar los diferentes hitos
que la organización busca alcanzar con responsabilidad social. ¿Sí? Entonces, teniendo esto claro, teniendo este apoyo, teniendo todo esto, esta tierra fértil, pasamos ya a la fase B, ¿ya? Que aquí ya ingresamos a elaborar una estrategia, que ya es mucho más los puntos específicos de cómo debemos alcanzar o elaborar una estrategia de responsabilidad social. Para mí, personalmente, en todo el tiempo que yo he venido trabajando en RCE, siempre lo hemos dividido, yo siempre lo he dividido en 6 pasos. Aquí yo quería dividirles, van a ver que están los primeros 5 pasos en la fase B y luego encontrarán el 6º paso en la fase C. Pero en sí, esto es lo que busca y cómo se debe estructurar una estrategia. Entonces, en la fase B iniciamos con el primer punto, que es identificar dónde estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es importantísimo entender dónde estamos a la fecha de hoy en temas de sostenibilidad y responsabilidad social. Es decir, cómo se lleva a cabo esta identificación o esta ponderación. Bueno, muchos de nosotros y los que son miembros de CERES sabrán que siempre les invitamos a hacer un autodiagnóstico. ¿Ya? Hay muchas herramientas gratuitas y a la vez también pagadas que te ayudan a hacer a ti un autodiagnóstico en donde de manera más profunda, ¿no es cierto?, nosotros podemos entender y saber dónde estamos en temas de responsabilidad social. Y cuando nos hacemos esta pregunta de dónde estamos en responsabilidad social, realmente lo que nosotros estamos pensando, o sea, queremos averiguar es dentro de las 3 dimensiones en lo que viene a ser lo económico, lo social y lo ambiental, dónde estamos, dónde tenemos nuestras fortalezas, qué estamos haciendo bien y dónde estamos fallando, qué tenemos que mejorar. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchas empresas que en sí ya tienen muchas prácticas de responsabilidad social, solo que nunca realmente las han identificado como prácticas de RCE. Entonces es importante poder identificarlas y saber de dónde estamos, de dónde hay que partir, definir una línea base. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros para también estructurar la estrategia. Con eso claro, habiendo hecho un autodiagnóstico, entendiendo dónde estamos en RCE, en qué estamos bien, en qué estamos fallando, entonces ahí comenzamos, vamos al siguiente paso, que es identificar a nuestros grupos de interés o stakeholders, ¿ya? En sí, en la teoría te habla mucho de la teoría de los stakeholders cuando hablamos de sostenibilidad o responsabilidad social. Entonces es por eso que este es lenguaje técnico que es importante que ustedes lo sepan. Pero más allá de stakeholders o grupos de interés, es prácticamente lo mismo. Los grupos de interés son aquellas personas, son aquellas terceras partes interesadas, ¿no es cierto? Ya sean personas naturales, sean jurídicas o sean colectivos, que van a tener algún tipo de afectación, ya sea directa o indirecta hacia la organización. ¿Ya? Entonces aquí ustedes van a ver tipo algunos ejemplos. Tienes tus clientes, tus accionistas, tienes a tus empleados, que es tu personal interno, tienes a comunidades, tienes al gobierno, tienes a las entidades de control, tienes en muchos casos medios de comunicación, etcétera. Esto es un tema que es independiente para cada empresa. ¿Ya? Cada organización tiene sus propios grupos de interés o sus stakeholders. No es un tema que se puede de cierta manera estandarizar, pero sí es importante entender qué es lo que estamos diciendo. Luego tenemos que es cuando tratamos de identificar a estos grupos de interés, estos stakeholders, lo que nosotros buscamos, obviamente, es hacer, es necesario, perdónenme, estoy teniendo un problema con, ¿aló? 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 Te escuchamos, Karen. Sí se escucha.
Sí, lo escuchamos. Tenemos un momentito que se vuelva a conectar a Cari, parece que está teniendo problemas con la señal. Te escuchamos, Caridad. Por favor, activa tu micrófono. ¿Aló? Perfecto, te estamos escuchando. Ya, perdón, disculpen, tuve un inconveniente en el... Voy a desconectar la cámara. Mil disculpas. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Cari, todo bien. Continúa. Sí, Cari. Ya, perfecto. Mil disculpas, tuve un inconveniente con el internet. Ya, entonces nos habíamos quedado en la fase B2, ¿no es cierto? Que es identificar los grupos de interés. Entonces, aquí ustedes van a poder encontrar diferentes modelos de cómo estructurar o identificar un mapeo de stakeholders. Es muy sencillo realmente, simplemente es identificarlos y enlistarlos. Luego vamos a poder hablar sobre, hecho el listado o identificado tus grupos de interés, nosotros hacemos una priorización de estos grupos. ¿Y qué es lo que buscamos cuando hacemos esta priorización? Bueno, prácticamente lo que estamos tratando de decir es que queremos definir, ¿no es cierto?, cuáles son más importantes y cuáles no para la organización. Dentro de esto hay muchas herramientas para hacer este tipo de priorización. Aquí ustedes, yo les he puesto dos ejemplos, que son ejemplos que yo manejo porque para mí son más sencillos y creo que son muy sencillos de aplicar, especialmente a personas que recién están iniciando este proceso de priorización de los grupos de interés. En el primero ustedes van a encontrar, es una herramienta que se divide por potencia, legitimidad y criticidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de potencia, lo que estamos diciendo es poner un valor o valorizar la capacidad que tiene un determinado colectivo en imponer exigencias a la organización, ¿no es cierto? Es decir, cuánto poder tiene ante la organización. El tema de la legitimidad, ¿no es cierto? Es igual, valorizar la posibilidad de la que dispone un determinado colectivo para incidir en los resultados de la organización. Entonces, la primera es, primero, cuántas exigencias, cuánto poder tiene para obligarle a la organización a hacer algo, y la legitimidad es incidir en los resultados. Entonces, para que tengan una idea, potencia podría ser entidades del gobierno, ¿no es cierto? Y legitimidad podrían ser clientes o proveedores, etcétera. Y criticidad podría ser la urgencia en que se requiere la atención, ¿ya? Aquí esta es una ponderación que ustedes tienen que definir en qué tan urgente o qué tan importante, en base a una valoración que ustedes mismos realicen, tienen estos grupos de interés. Entonces, ¿cómo se lo hace? Es así de sencillo, ¿no es cierto? Ustedes crean una tabla, enumeran cuál es el grupo de interés, ponen en temas de potencia, en temas de legitimidad, una ponderación del 1 al 10. Y luego esta ponderación se hace la sumatoria de estas tres y te saldrá un número que será que tendrán que calcularlo, y sobre eso ustedes determinarán cuáles son
los que más importantes o con mayor importancia hacia la organización son estos grupos de interés. Luego tenemos obviamente otro método que es mucho más sencillo, que es simplemente interés sobre poder, ¿no es cierto? Y es un gráfico que en base a la ponderación que ustedes lo dan, luego pueden hacer pueden tablarlo dentro de lo que viene a ser la tabla, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver si interés es lo que hablamos en el interés que el stakeholder tiene hacia la organización, ¿no es cierto? O tiene en la organización, no hacia, sino en la organización, y poder, ¿no es cierto? ¿Cuál es el poder que ellos manejan en influenciar o tienen influencia dentro de la organización? Ahora, ¿para qué te sirve todo esto? Toda esta metodología y esta ponderación nos ayuda a nosotros a determinar claramente cuáles son los stakeholders que más significativos o que mayor importancia tienen hacia la organización. Y eso es lo importante que debemos identificar, porque son ellos, en base a ellos y a sus necesidades, que deberíamos plantear nuestra estrategia. Luego entramos a la fase 4, que son definir el diálogo de los representantes de los grupos de interés. Y aquí prácticamente es poder generar herramientas que nos ayuden a nosotros a conversar con nuestros grupos de interés, para decirles de manera más sencilla, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa saber como empresa, en base a la ponderación que hemos sacado y determinando cuáles son los grupos de interés con mayor influencia dentro de la organización, ahora sí queremos saber qué opinión tienen ellos sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo importante es desarrollar herramientas de levantamiento de información que sean correctas en base a cada uno de los grupos de interés, ¿no es cierto? Esto es súper importante, y aquí este es un punto que es importante dejar en claro. ¿Por qué? Porque no vas a poder aplicar la misma herramienta que tú aplicas para un cliente que la misma herramienta que vas a aplicar para comunidad. Y ese es uno de los grandes errores que cometen muchas veces las empresas. Estas empresas lo que te dicen, aplican la misma herramienta, y obviamente la información que se levanta suele ser sesgada o suele ser errónea, porque las herramientas no estuvieron bien elegidas desde un inicio. Entonces, dentro de esto, ¿qué es lo que queremos saber? ¿No es cierto? Aquí tienen algunas preguntas a modo grosso de qué es lo que nos interesa saber de estos grupos de interés. ¿Qué temas económicos, sociales o ambientales les parece importante de la organización? ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto al desempeño de la empresa? ¿Y cómo evalúa el desempeño actual la empresa en estos campos que ellos han identificado? También es importante determinar que la muestra de los grupos de intereses deben ser elegidas, como ya les había dicho, efectuándose en 2 preguntas con cuestiones relacionadas a responsabilidad social, porque también esto no es una encuesta de satisfacción. Esto es una encuesta que nos ayuda, esto es una herramienta que a nosotros nos ayudará a determinar claramente cómo nos está viendo nuestro stakeholder en general en la organización y en temas de responsabilidad social. Entonces, ahí es importante preguntarles qué tan importante es para ellos que la empresa aplique o tenga temas de responsabilidad social, y cuáles son sus expectativas, ¿no es cierto? Y si ya las tenemos, ¿cuál es la percepción que nuestros stakeholders están teniendo en este aspecto específico? Esto es súper importante, porque después de eso, ya con la información recopilada, es decir, identificado nuestros stakeholders, hechas la ponderación de determinar claramente quiénes son los más importantes y levantada esta información, con todo esto ya podremos comenzar a estructurar una estrategia, ¿ya? Y ahora, aquí es importante, la estrategia de responsabilidad social empresarial siempre va a ir ligada con
la estrategia del negocio. Es decir, su planificación estratégica como empresa va a ser el punto de partida para desarrollar la estrategia de responsabilidad social. Pero, ¿qué es lo que busca la estrategia de responsabilidad social? Es generar valor, generarle valor a la organización mediante solventando las necesidades de nuestros diferentes stakeholders. Y por eso es que la estrategia de responsabilidad social, dentro de ella tendrá siempre temas importantes y temas estratégicos de la organización, como visión, misión, los valores, políticas internas de la organización, objetivos estratégicos, códigos de conducta, etc. Todo lo que conlleve la filosofía, cultura y estrategia del negocio irán de la mano con el planteamiento de realizar una estrategia de responsabilidad social. ¿Sí? Entonces, con eso claro, ya teniendo la estrategia y habiendo definido nuestros stakeholders, ahora entramos a la fase C, que es el desarrollo de programas o es el plan de acción, ya, para llamarlo de manera mucho más sencilla. ¿Qué es lo que busca el plan de acción? Al igual que cualquier plan de acción, aquí nosotros ya vamos a plasmar. Al tener ya la estrategia, entonces iremos identificando, obviamente, objetivos secundarios, las diferentes actividades, cuáles van a ser los responsables, cuál va a ser el indicador de impacto, que es tan importante, no se olviden que eso es lo que más se debe medir, y obviamente ahí podremos poner medios o recursos que se van a utilizar. En ese sentido, es importante que no nos olvidemos que tenemos que abarcar siempre las tres dimensiones. La dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. ¿Sí? Entonces, cuando desarrollemos este plan de acción, tenemos que abarcar estas tres dimensiones. Cuando hablamos de la dimensión económica, para que ustedes tengan una idea, y como les dije a un inicio, cada organización es un mundo aparte, cada organización es distinta, no hay planes de acción ni estrategias de RCE estándar para todos, ¿ya? Por eso es tan importante que se haga este mismo ejercicio desde la raíz, o sea, desde el inicio en cada empresa. Ya, en dimensión económica no solo vamos a hablar de temas habituales como temas de facturación, ¿no es cierto? Ventas, cuotas de mercado, etcétera. También vamos a hablar ni solo de rentabilidad, pero aquí es donde la responsabilidad social va muy de la mano con todo el tema de innovación, ¿no es cierto? Cómo la responsabilidad social genera innovación dentro de la organización. Y aquí podemos manejar temas de lanzamientos de nuevos productos o reestructuración de productos actuales o servicios actuales, generándoles valor a nuestros stakeholders. Para que ustedes tengan una idea, si ustedes ya tienen un producto actual o un servicio actual y no se estaba posicionando o no estaba llegando de una manera en donde generaba valor para la vida del cliente, no solo para solventar la necesidad, sino para generar valor para la vida del cliente. Esto es un tema de innovación porque le reestructuras a tu programa, a tu producto, a tu servicio y va muy ligado con responsabilidad social. Entonces, ayudas a generar valor a tu organización y a tus stakeholders. También tienes un tema de eficiencia y tienes un tema de clientes, que es lo que yo les decía. Y es súper importante que cuando hablamos de la dimensión económica, no solo nos centremos, como les dice aquí, en temas de facturación o rentabilidad, sino que también pensemos mucho que la responsabilidad social, los resultados que se verán de implementar una estrategia correcta van a ser a un mediano y largo plazo y que algunos de ellos se van a ver directamente en intangibles, es decir, en porcentajes de satisfacción, en porcentajes de fidelidad, en porcentajes de rotación de personal, en disminuir rotación de personal. Todo esto, obviamente, luego estos intangibles, si se les hace una comparación y se les pone una ponderación, vamos a poder sacar
un valor económico que va a ser el retorno de la inversión que hemos invertido en responsabilidad social. Pero también es importante tener eso en mente, ¿no? Los intangibles van a generar muchísimo valor dentro de la estrategia de RCE y generarán valor a la empresa. Luego tenemos la dimensión ambiental, y aquí, como yo les decía a un inicio, aplica para todos, para las de servicio, para la industria, etcétera. No importa cuál sea tu giro de negocio, siempre vas a tener de algún tipo de grado, sea mayor o menor, una afectación ambiental, positiva o negativa. Entonces aquí, ya sea que es un tema de gestión, obviamente, implementar nuevos sistemas, un tema de consumo de los recursos, un tema de energía, agua, etcétera, consumo de materias primas en el caso de la industria, o consideración de aspectos ambientales en el diseño de productos y servicios. Y eso es algo que se puede aplicar en prácticamente todas las organizaciones, ¿ya? En organizaciones en servicio o en organizaciones de la industria. Entonces, es importante. Ahora, también es importante recalcar que las organizaciones tendrán que identificar en cuál de estas dimensiones van a querer trabajar más. Depende también, eso sí, de su giro de negocio. Es decir, si soy una empresa que soy de servicio, me enfocaré más en un tema social. Sin embargo, no dejaré de lado que también tengo que tener acciones ambientales y acciones económicas. Y así, la de industria tal vez se enfocará un poco más en ambiente, pero tomando en cuenta social y económico. Como les digo, esto es importante porque cualquier tipo de organización va a tener que trabajar dentro de las tres fases. Y aquí en dimensión social, ustedes van a ver lo que abarcamos, es un tema de mucho del recurso humano de la organización, la satisfacción del personal, un tema de salud, ¿no es cierto? Cuáles son sus políticas, cuáles son sus procesos de gestión para manejar todo esto. Un tema de educación, tema de patrocinios y donaciones. Aquí es donde entra todo el tema de generar campañas de comunicación que busquen generar valor mediante alianzas estratégicas con otras organizaciones, o hacer donaciones o apoyar a fundaciones que no necesariamente tengan que ver con el giro de negocio de la organización, pero que para la organización la han identificado como un actor importante y que les va a generar valor. Entonces ahí entra todo esto en la dimensión social. Y bueno, todos estos programas, obviamente, como yo les decía, vienen acompañados de indicadores que lo que buscan es medir impacto, ¿no es cierto? Que de tal manera que nos ayuden a nosotros a ver cómo nuestras acciones, cómo nuestra inversión ha generado valor y ha dado resultados, no de manera inmediata, sino a un mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, obviamente, se fijan momentos en la organización en donde ya quedan los equipos constituidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, ya quedan como procesos de gestión integrados dentro de la organización. Y eso es lo más importante, porque así al generar ya un proceso de gestión dentro de la organización, nosotros podremos hacer, ya queda plasmado como una política de la organización. Entonces ahora tendremos que trabajar en nuevos aspectos, con nuevos indicadores de nuevas necesidades que se han planteado nuestros diferentes stakeholders. Y obviamente estos análisis y estos objetivos, en base a los indicadores de nuestros objetivos que nosotros nos hemos planteado, se ven en la fase D, que es comunicarlos. ¿Ya? Y es muy importante comunicar, como ustedes si hacen memoria al cuadro que vimos a un inicio, que era sobre el ciclo de la responsabilidad social. Ustedes van a encontrar que el último eslabón era comunicación. Como obviamente esto es un ciclo de mejora continua, luego iniciamos otra vez el mismo proceso, pero la comunicación,
¿qué es lo que buscamos? Aquí queremos comunicar nuestras actividades y nuestros resultados, obviamente pensando siempre en cómo ellos van a generar valor a la organización, ¿no es cierto? ¿Y cómo se debe comunicar esto? Bueno, la responsabilidad social como tal, tienes muchas maneras de comunicarla. Hay ciertas herramientas que se pueden aplicar para comunicarle. Lo importante es saber qué debemos comunicar, ¿no es cierto? Y aquí es donde juega un rol tan importante la comunicación eficaz, porque aquí lo que queremos es transmitir información a nuestros grupos de interés que ya hemos identificado, ¿no es cierto? Para que se den cuenta y valoren todo lo que nosotros hemos hecho para solventar estas necesidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como organización para ser socialmente responsables? Es decir, para vivir en comunidad. Y para eso hay muchas herramientas que generan mucho valor para comunicar responsabilidad social. Una de ellas, la más importante, obviamente, son las memorias de sostenibilidad, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero más allá de una memoria o una rendición de cuentas, no debemos olvidarnos que RCE, al ser un modelo de gestión de negocio, lo que busca es generarle valor a la organización. Entonces, no es que entramos en un concepto de marketing social como tal, pero sí debemos sacar provecho de todas estas buenas acciones que nosotros hemos alcanzado mediante toda una planificación y un plan. Y aquí van a encontrar algunos ejemplos de cómo empresas a nivel mundial promueven su responsabilidad social para generar valor, ¿cierto? En etiquetas de productos, en el packaging, en hojas informativas, en sus sitios web, en sus memorias de sostenibilidad. Esto depende directamente también de la estrategia de comunicación de la empresa, ¿ya? Por eso es tan importante que la responsabilidad social, al ser transversal, vaya alineada con toda la organización. Porque también depende mucho de lo que vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se aplica la comunicación eficaz, que lo que busca es tener mensajes necesarios que garanticen que nuestros destinatarios, es decir, que nuestros stakeholders reciben realmente el mensaje, tal cual como sea. Porque aquí estamos haciendo una rendición de cuentas, ya no queremos maquillar nada, solo queremos decirles, identificamos esta problemática, estamos trabajando en esta problemática y este año esto es lo que hemos alcanzado. Cuando se alcance el hito, plantearemos nuevas problemáticas, nuevos objetivos y así sucesivamente nos ayudará a generar valor como organización. ¿Qué se debe hablar? Bueno, como les decía, hay muchas herramientas. Hay las memorias de sostenibilidad que hoy en día se han puesto muy en boga. Y las memorias de sostenibilidad no es más allá que un documento que lo que busca es hacer una rendición de cuentas basada en indicadores de impacto de la gestión de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herramienta con un mayor prestigio internacional? No es que sea la única, pero sí es la más reconocida, que son los estándares GRI o Global Reporting Initiative. El GRI nació en 1997 y es un centro colaborador, como ustedes ven aquí, del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas y obviamente siempre trabaja de la mano con el Global Compact de las Naciones Unidas, es decir, con el Pacto Global de Naciones Unidas. Lo que busca GRI es poder estandarizar de cierta manera cuáles son ciertos indicadores que las empresas sí o sí deben trabajar o deben reportar. Y aquí habla de aspectos económicos, ambientales, sociales, dentro de lo que vienen a ser sus actividades, sus productos, sus servicios y su filosofía de organización. Las memorias, como les digo,
yo siempre recomiendo que no se los hagan inmediatamente después de haber iniciado un proceso de responsabilidad social. Lo recomendable a mi criterio es que iniciemos un proceso de RCE. Esto más o menos te toma, si se lo hace correctamente, no deberá tomarte más de 3 a 4 meses. Establecida ya una estrategia y un plan de acción, nosotros seguiremos trabajando sobre ello y tendremos alrededor de los restantes 9 meses de ese mismo año, en donde vamos a hacer mucho de prueba y error, ¿no es cierto? Ver qué está funcionando, qué no está funcionando, cómo se está adaptando la cultura de la empresa ante estos nuevos requerimientos o este nuevo cambiar de modelo. Y recién a partir del próximo año, ya teniendo claro cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron nuestras certezas, comenzar a aplicarlo correctamente, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos por un año entero, por 12 meses en el plan, y luego, año vencido, se reporta el trabajo que tú estás haciendo. Por eso es tan importante que todo esto cumpla con sus diferentes pasos, que cumpla y alcance esta metodología, porque si no, a veces las memorias de sostenibilidad, uno, no pueden ser respondidas correctamente porque no tenemos suficiente información para alcanzarlas, y dos, también pueden jugarte como una herramienta de doble filo, ¿no es cierto? Es importante saber que lo que vamos a comunicar es una rendición de cuentas y está abierta para cualquier persona. Entonces, por eso es tan importante tener buenos indicadores antes de lanzarnos a hacer una memoria. Aquí, simplemente como para ya ir concluyendo, van a encontrar de manera ya mucho más plasmada y sencilla cuáles son las fases del proyecto de responsabilidad social. Como decíamos, la fase A es la aprobación del proyecto por el comité, la constitución de un equipo o en este caso contar con los recursos, ya sea recurso humano, formar un equipo si así ustedes lo consideran, y ya establecer las pautas en base a recursos y que hemos determinado con la formación para la estructuración de la estrategia. Luego tenemos la fase B, que, como les decía, ¿no es cierto?, es identificar a nuestros grupos de interés, hacernos una autoevaluación, hacer un diagnóstico. Luego, cuando hablamos de un informe final, es simplemente aquí abarcamos todo lo que viene a ser haber identificado a nuestros stakeholders, haber hecho la ponderación y haber hecho ya las herramientas de comunicación para identificar las necesidades de nuestros stakeholders. En herramientas de comunicación me refiero a, pueden ser focus group, pueden ser encuestas, pueden ser, yo qué sé, entrevistas personales, depende de cada stakeholder y de sus necesidades. Luego, obviamente, presentamos estas conclusiones al comité, a la dirección, y en conjunto desarrollamos la formulación de la estrategia. Cuando ya tengamos la estrategia clara, ya desarrollamos nuestro plan de acción y dentro de lo que viene a ser la fase C, se desarrolla el plan de acción y se ejecuta, y luego, obviamente, en la fase D se comunican estos resultados. Como conclusiones, ¿cuáles son las acciones previas a la aplicación de responsabilidad social? Como yo les decía, tener una tierra fértil, tener un compromiso por la parte de la alta dirección de la empresa y contar con el apoyo del personal. Tener recursos, porque es importante. Sí vas a requerir recursos, siempre. Entonces es importante, aunque sean mínimos, pero deben tenerlos. Tener estrategias políticas y objetivos claros de qué es lo que queremos hacer, porque eso es lo que queremos plantear. Y obviamente tener esta sensibilización sobre el tema, es decir, por qué como empresa queremos dar este giro y queremos generar valor mediante la responsabilidad social.
Los pasos ya para aplicar la responsabilidad social: un autodiagnóstico, conocer las expectativas de los grupos de interés, es decir, hacer un mapeo, luego formular una visión y el nivel de ambición en cuanto a la responsabilidad social, es decir, formular ya la estrategia y estos adoptarlos ya sea mediante códigos de conducta o establecer un plan de acción. Ejecutarlo y luego, obviamente, todas las cosas positivas que se vayan saliendo de esto, ya integrarlos como sistemas de gestión dentro de la empresa, es decir, crearlos como procesos internos para que mediante esto ya continuemos trabajando sobre nuevas necesidades de nuestros grupos de interés. Muy importante no dejar a un lado, obviamente, la comunicación. Comunicación es uno de los pilares básicos para la responsabilidad social y tendremos que establecer comunicación interna y externa sobre los diferentes resultados que hemos ido obteniendo. Como ustedes pueden ver aquí en el último gráfico, como yo les decía a un inicio, esto es un plan de mejora continua. Esto siempre nos vamos a estar autoevaluando porque tenemos que saber qué estamos haciendo bien y qué tenemos que mejorar y nunca saltarnos de estos diferentes pasos que siempre se van a aplicar. No importa cuántos años estemos en el proceso de RCE, son pasos que siempre van a tener que aplicarse para ir mejorando en temas de sostenibilidad y alcanzar una sostenibilidad dentro de la organización. Eso Perfecto, muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Cari. Les invitamos a los participantes a que por favor nos planteen sus preguntas. Si desean, pueden utilizar el chat o levantar la mano para poderles habilitar el micrófono. ¿Tienen preguntas? Tenemos una pregunta de Edwin. La responsabilidad social empresarial como un modelo de negocio orientado a la sostenibilidad es clave, pero ¿cómo evitar que se utilice como prácticas de greenwashing? Muy interesante la pregunta. Hola, Edwin. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es difícil. Yo te lo puedo decir desde mi perspectiva, ya recae mucho en valores y principios de la organización, ¿no es cierto? Hay muchas empresas en la actualidad que siguen utilizando a la responsabilidad social como una pantalla y mediante greenwashing. Y lastimosamente el hecho de que mucha gente todavía no logra identificar qué es la responsabilidad social y cómo se aplica correctamente se deja llevar por esto. Entonces, ¿cómo no permitir, cómo no se utilice, cómo evitar que se utilice como prácticas de greenwashing? Recae mucho en la ética de la organización. Y por eso es tan importante que, como ustedes pudieron ver, esto es un proceso que si se maneja correctamente se va a alcanzar una responsabilidad social correcta. Inclusive hay muchas empresas que aplican este modelo y no lo comunican porque no necesariamente creen que hay que comunicarlo, sino que lo hacen porque es parte de su ADN y parte de sus principios y de su ética. Lo importante, creo yo, es poder estar en nosotros como responsables y como profesionales, educar a la gente para que logre identificar claramente qué es una buena práctica de responsabilidad social y qué es un greenwashing. Gracias, Cari. Creo que quedó bastante claro. Desde el CEMEFI, supongo que es Alejandro que está ahí. Nos está preguntando el tema del voluntariado, ¿en qué fase entraría y cómo se aplicaría? El tema del voluntariado, bueno, el voluntariado corporativo viene a ser igual una acción, ¿no es cierto? Es una buena práctica, es una acción que se aplica. Entonces yo creo que después de haber identificado la fase B, que te ayuda a ti a haber identificado y generado la estrategia, entraría en la fase C, en temas directamente del accionar de la organización. Si nosotros dentro de
todo lo del autodiagnóstico y dentro de haber levantado las encuestas o ya sea esta herramientas de comunicación para identificar las necesidades de nuestro personal, identificamos que voluntariado corporativo es una de las opciones que se está planteando o una de las necesidades, entonces viene a ser parte de una de las acciones y entra dentro del plan de acción. Perfecto. Pablo del Arco nos está enviando una felicitación por la presentación. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Rafa nos está preguntando, ¿cuál es la visión de la responsabilidad social posterior a esta crisis? Bueno, Rafael, gracias por la pregunta. Yo creo que todos nosotros nos estamos preguntando mucho esto. Desde mi perspectiva, yo considero que este va a ser un momento muy crucial para todas las empresas, que sean las empresas que ya están aplicando responsabilidad social o las empresas que todavía no lo han hecho, para que identifiquen que este es el modelo de negocio correcto, que se debe aplicar, especialmente después de una crisis como la que estamos viviendo actualmente, en donde el desarrollo sostenible lo que te busca es esto, ¿no? A mi manera de ver, esta experiencia que estamos pasando ahorita es una experiencia que nos da de cierta manera un cachetazo en la cara para decirnos a nosotros, oigan, tenemos que mejorar en el ámbito ambiental, tenemos que mejorar en el ámbito social, tenemos que pensar no solo en el concepto de que las empresas tienen que lucrar y ese es todo su fin, sino que también tienen que generar un impacto positivo y un impacto favorable para el medio ambiente y para el ámbito social. Y yo creo que esta va a ser una gran oportunidad para que de ahora en adelante Nos está yendo el audio, Cari. muchas de las empresas apliquen este modelo y busquen alcanzar desarrollo sostenible. Perfecto. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. Camila Tamayo nos consulta cómo puedo abordar el tema de relacionamiento comunitario si la comunidad que se ha identificado como stakeholder no tiene conocimiento de la empresa y los impactos que ésta tiene en ellos. Y la siguiente pregunta se relaciona con gobierno corporativo. Me imagino, nos están consultando desde CEMEFI, ¿qué opinas de gobierno corporativo? Me imagino que en qué fase entra, cómo manejar, cómo armar una estrategia desde esa fase. Ok, chévere, tenemos algunas preguntas. Ok, voy a empezar con la de Camila Tamayo, que me pregunta cómo puedo abordar el tema de relacionamiento comunitario si la comunidad que se ha identificado como stakeholder no tiene conocimiento. Ok, bueno, esto es muy importante porque a la final la comunidad que ustedes han identificado como un stakeholder, si no tiene conocimiento de la empresa, ahí hay una contradicción. Porque para que tú les hayas identificado como un stakeholder, de cierta manera tú tienes que tener algún tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, dentro de esta comunidad. Entonces, de alguna u otra manera, sí tienen que conocerle a la empresa. Uno. Y dos, la mejor manera de llegar a un tema de relacionamiento comunitario, más allá de tal vez lo que yo creo que tú me quieres plantear es no que no conozcan la empresa, sino que no entiendan cómo es el funcionamiento o qué políticas o qué tiene la empresa para ofrecer en temas de RCE. Y en ese sentido, muchas veces es lo que ocurre. Entonces, lo importante ahí es comenzar a generar este relacionamiento comunitario. ¿Y cuál es la mejor manera? Primero tienes que identificar cómo funciona esta comunidad, ¿no es cierto? Es decir, tienen un líder comunitario, siguen a este líder comunitario, tienen asambleas comunitarias. ¿Cuál es la mejor manera de abordar y llegar a esta comunidad? Y lo importante aquí es cuando hablamos de comunidad, es
tratar de leer más allá de lo que ellos te dicen, no solo los problemas inmediatos que ellos te van a plantear, sino identificar claramente cuáles son los problemas más profundos que vive esta comunidad. La mejor manera es identificar cómo es el relacionamiento y el manejo de la comunidad y ir directamente a su líder para que el líder de la comunidad sea el que te apoye a ti en abrir este camino para generar un relacionamiento comunitario. Le acabo de pedir a CEMEFI que nos amplíe un poquito su pregunta. El enfoque va en el sentido de que el gobierno corporativo, como modelo de gestión en la toma de decisiones clara y objetiva. A ver, claro. El enfoque va en el sentido de que el gobierno corporativo, como modelo de gestión en la toma de decisiones claras y objetivas dentro de las empresas, sobre todo para el proceso de sucesión y continuidad de la empresa. No sé si tú, Cari, le entiendes el giro de la pregunta. O sea, yo creo que tal vez De la a lo que nos importancia. estamos refiriendo es justamente a la importancia del gobierno corporativo, ¿no es cierto? Obviamente, creo considerablemente que el gobierno corporativo es, como yo les decía en un inicio, es vital para que funcione una estrategia de responsabilidad social. Y un buen gobierno corporativo es lo que ayudará a que las buenas prácticas de la organización y que las diferentes actividades que se plantee para realizar o alcanzar la estrategia de RCE con sus diferentes hitos se logre hacer. ¿Sí? El gobierno corporativo viene a ser el pilar fundamental de esta tierra fértil que yo les hablaba, porque si no hay un buen gobierno corporativo, si no hay un apoyo por parte de la alta gerencia, simplemente todas estas acciones no van a ser sostenibles en el tiempo, porque en primer momento, en primera crisis que llegue, automáticamente lo primero que va a marchar va a ser presupuestos de RCE. Es por eso que es tan importante que el gobierno corporativo esté 100% comprometido para que esto sea sostenible. Espero que eso les haya ayudado a solventar la inquietud. Creo que sí. Y finalmente, Giovanni Vaca nos pregunta si es que luego de esta pandemia las empresas deberían poner más énfasis en los ejes de salud y ambiente para fortalecer sus proyectos en la comunidad. Bueno, Giovanni, esto como yo les decía, a ver, en tema de la coyuntura actual que existe, obviamente que es un tema que las empresas sí o sí vamos a tener que comenzar a trabajar mucho más en ellas, porque hemos visto que el riesgo que esto implica tienen afectaciones muy altas, o sea, es un riesgo muy alto si no se trabaja o no se tiene un plan de contención. Sin embargo, no necesariamente va a tener que ser uno de los ejes centrales de acción. Como yo te decía, depende mucho de la empresa, depende mucho del giro del negocio de la empresa, depende de cómo ellos, qué planes de contención o tenían ya planteados ante este tipo de situaciones. Pero en parte sí, van a ser temas que van a ser muy importantes, no solo el tema de salud, creo que va a ser un tema social, el tema social y el tema ambiental ahora van a formar parte esencial de la estrategia del negocio, como yo les decía a un inicio, es decir, esto nos va a ayudar a nosotros a que las empresas se unan a este movimiento de alcanzar un desarrollo sostenible, porque ha sido la mejor manera de demostrarles a todos que esta es la manera como las empresas deben trabajar. Nos queda nada más agradecerte, Cari, por compartirnos tan valiosa, también, ¿cómo es? Perdón, tan valiosos recomendaciones para plantearnos una estrategia. Gracias a los participantes por acompañarnos esta mañana. Y por favor, estén atentos a sus correos. Les voy a hacer llegar una encuesta para que nos ayuden a evaluar este espacio. Y en respuesta, nosotros les compartiremos la presentación que hoy nos ha hecho Caridad. Gracias y hasta una próxima.
Gracias a ustedes.